Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antonio Rubio, estudiante de la carrera de Derecho. Profesora Zuleiber Andrea Herrera. Eh, la actividad que voy a realizar hoy es una exposición sobre introducción al derecho aduanero. Para hablar del derecho aduanero tenemos que conocer la historia, los antecedentes. Esto es una carrera o una materia que es muy compleja, muy amplia, pero voy a hacer una pequeña introducción sobre el origen, los antecedentes, el contenido, los elementos y los principios que conforman el derecho aduanero. Vamos a hablar sobre el origen, uno de los puntos más difíciles de tratar en el derecho aduanero es el tratar de determinar un momento específico al cual acreditar la existencia del primer acto aduanero o la existencia de la primera aduana en el mundo. Ni siquiera existe un consenso acerca de la raíz del vocablo aduana. Ello importa porque la evolución histórica del derecho aduanero se debe a partir de la etimología, de la definición etimológica de vocablo aduana. Es así que la opinión de diferentes expertos van desde creer que el vocablo aduana se encuentra posiblemente en el origen en la palabra aduana o dobana o del árabe adayuan. En fin, una hipótesis que es o proviene de la palabra divan, que significa la casa donde se recogen los derechos. De allí empezó a llamarte divana y luego duana y por último aduana. De tal modo que la aduana, la razón de ser, nació como una institución. Aparece desde los orígenes como la oficina, desde el origen como la oficina donde se reunían y efectuar los registros relativos a las mercaderías. En la edad antigua, en cuanto a la actividad aduanera, esta aparece en las principales civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, India, Babilonia, Fenicia, que era la casa o lugar donde se unían los administradores de la finanza para percepción de los derechos o impuestos. En Egipto, la caravana de barcos de los faraones realizaban el comercio de exportación y exportación. También en Grecia, una de las grandes civilizaciones antiguas, conocida como la ciudad de los filósofos, realizaban operaciones aduaneras y así sucesivamente. En Roma, es allí donde ya nace ese derecho, que era el pago de la aduana, que la aduana, la razón de ser era una institución.
se le atribuye al rey al cuarto rey Anco Morcio, quien la estableció en los puertos de Ostila. Inmediatamente después de haberla conquistado para aprovecharlas y ejercer el comercio que con este puerto se obtenía para la navegación del río Tíber. En Roma los estudios cerca de los tributos estaba en un buen avance. Así, bajo la denominación de Roma, los romanos llamaron al impuesto que tenían que pagar la mercadería para el traslado de las mercancías de entrada o salida. Lo llamaron pontorio. Ese era el derecho, a ese impuesto se le llamó pontorio, que era el derecho que tenían los ciudadanos romanos o extranjeros cuando salían o entraban con mercancías. En la Edad Media, en el siglo VIII, España fue invadida por los árabes y fueron los árabes que introdujeron las aduanas en España, y ese impuesto que tenían que pagar la mercadería de entrar o salir de los puertos, o los ciudadanos extranjeros tampoco, también tenían que pagar un impuesto, porque si pasaban de un puente a otro, tenían que pagar los ciudadanos. No solamente la mercancía, los ciudadanos también pagaban. Los árabes introdujeron con el nombre de postasgo. Ese fue el nombre que le dio al impuesto de ese derecho que tenían que pagar los ciudadanos. Llámense nacionales o extranjeros cuando entran con mercancía o salen sin mercancía. Y así sucede en toda Europa. Lo que es Francia, Italia, se conoció con ese nombre, postasgo. Después, para el año 1687, fue en Francia por primera vez que se edita el primer código en materia de aduanas. Se inició con unas ordenanzas que fue a través cuando el reino de Luis XIV, se producen las primeras manifestaciones y se crean las primeras ordenanzas en materia de aduana a través de un ministro de nombre Yamatil Colme. Después, para el año 1791, después de la Revolución Francesa, se crea un código que va a estipular todas las normas y obligaciones internas en materia de aduana, de exportación e importación. Y así sucesivamente fue naciendo los primeros códigos orgánicos en materia de aduanas en todos los países. Agarraron una copia de este código de los franceses y empezaron a circular
en todos los países. Contenido del derecho de aduana. El derecho de aduana es un conjunto de núcleos de normas que van a regular el comercio, y la exportación, tanto marítimo como terrestre y aéreo, y que esas normas son de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque no pueden ser relajadas entre colectividad. El derecho aduanero tiene 3 elementos, que esos elementos son el territorio marítimo, las mercaderías y la exportación y importación. Composición del derecho aduanero. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por un conjunto de normas jurídicas, llámense administrativas, mercantiles. ¿Por qué administrativas? Porque la aduana es una institución jurídica y van a estar reguladas por los funcionarios públicos. Y esos funcionarios públicos van a estar regulados por la ley orgánica administrativa. Y mercantil, ¿por qué? Porque se celebran un conjunto de contratos dentro y fuera del territorio. La finalidad del derecho aduanero. El derecho aduanero va a regular qué es lo que entra y qué es lo que sale en cuanto al comercio o ciudadanos, llámese nacionales o extranjeros. Autonomía del derecho aduanero. No puede ser autónomo. ¿Por qué razón? Porque está compuesto de un conjunto de normas, llámese científicas, legislativas, jurisdiccionales o judicial. Legislativas, ¿por qué? Porque esas normas son creadas por un poder legislativo. Jurisdiccional, porque los funcionarios van a tener jurisdicción dentro de la soberanía. Y judicial, porque va a tener los jueces en materia de aduanas, son los que van a aplicar la norma, la ley en materia de aduanas. El derecho aduanero de cada estado establece principios generales y principios especiales. Los generales son los que están establecidos en cada constitución de cada país. Como en Venezuela tenemos principio de legalidad, principio de debido proceso, principio del libre comercio, entre otros. Y en la ley especial del derecho, está la ley del derecho tributario, que es la que va a regular, los principios están regulados dentro de esa ley. Muchas gracias.